El abogado los escucha. Divorcios, asistencia familiar, sucesiones, herencias, contratos, beneficios sociales, jubilación, penas, acusación, defensa y todos los temas de la ciencia y el derecho aplicados a la vida diaria. El abogado los escucha, un programa de bien social e interés colectivo, todos los sábados de 1 a 2 de la tarde, en La Voz de los Centauros de Caracol Radio, 1140 AM. Director, Dr. Jaiber Domínguez Ricaute. Hola, buenas tardes, saludos a todos los oyentes de La Voz de los Centauros de Radio Caracol desde Villavicencio, capital del departamento del Meta, que es Colombia, dentro del continente suramericano. Doctor Jaiber Domínguez Ricaute, señor, abrazo respetuoso y buenas tardes, bienvenido al abogado lo escucha. Señor Vizcaya, muchas gracias y un respetuoso saludo para todos los oyentes que nos están cumpliendo la cita de todos los sábados a la 1 de la tarde aquí en nuestro programa El Abogado Nos Escucha. Señora, apretón de mano, feliz día del abogado de paso, por favor. Gracias, Vizcayita, bendiciones. Doctora Natalia Cuellar Jiménez, la dama hoy vino de negro. Qué traje tan hermoso. Buena tarde de sábado del abogado lo escucha. Muy buenas tardes a todos los fieles oyentes que en el día de hoy nos acompañan en nuestro programa El Abogado los escucha, acá en la emisora 1140 AM, Caracol Radio. Señora, de la misma manera, abrazo muy respetuoso hoy en el día de su profesión como abogada. Muchísimas gracias, reportera Vizcaya. Invitados, señora Marixa Rueda, bienvenida, mucho gusto, buena tarde, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias, muy buenas tardes para toda la mesa y para quienes nos escuchan en las diferentes partes de la ciudad y del departamento del Meta y por qué no más allá traspasando fronteras departamentales. Otro invitado, señor Ángel Pineda, buenas tardes, bienvenido a La Voz de los Centauros de Radio Caracol. Muy buenas tardes, Vizcaya, muchas gracias por la invitación a este espacio. Esperamos aportar mucho a este excelente programa. Y para todos los oyentes y seguidores en redes sociales, yo soy Ángel Alfonso Vizcaya Devia. Esta es la agenda del día en El Abogado los escucha. Bueno, para el día de hoy en la agenda tenemos, en el programa de hoy, vamos a tratar sobre el derecho a la libertad de asociación. Como base teórica, en la sección La Píldora del Conocimiento, me referiré a los derechos fundamentales, a la libre asociación y a la libertad de empresa. Para aplicar este conocimiento a la vida diaria, el doctor Domínguez en el editorial se referirá al tema los convenios solidarios. Hoy, en nuestro espacio cultural, escucharemos sobre la mitología griega denominada Sócrates, el filósofo que sabía que nada sabía. Finalmente, si usted, señor oyente, considera que de alguna manera le están violando su derecho a la educación, a la salud o algún derecho fundamental a usted o a alguno de sus familiares, comuníquese ya con nosotros vía telefónica o WhatsApp al 320-296-6795 o al chat en vivo del reportero Vizcaya en nuestro Facebook Live el día de hoy. Aquí está la píldora del conocimiento con la doctora Natalia Cuellar, el abogado los escucha. Bueno, el derecho a la libre asociación está consagrado en el artículo 38 de la Constitución que dice: se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad. Y es reconocido en los tratados internacionales suscritos por Colombia, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU en el artículo 22 y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 22. En principio, el derecho a la libre asociación tiene su raíz en la libre voluntad de las personas que deciden perseguir ciertos fines lícitos a través de una organización unitaria en la que convergen, según su tipo, los esfuerzos, recursos y demás elementos provenientes de sus miembros y que sirven de medios para la realización del designio colectivo. A la libre constitución de la asociación, sin perjuicio de la necesidad de observar los requisitos y trámites legales instituidos para el efecto, se adicionan la libertad de ingreso a ella y la libertad de salida, para completar el cuadro básico de esta libertad constitucional que reúne así dos aspectos, uno positivo y otro negativo, sin los cuales no habría respeto a la autonomía de las personas.
La Constitución Política señala que la actividad económica y la iniciativa privada son libres, pero limitadas por el bien común. Así, en el artículo 333, la actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos sin autorización de la ley. La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades. En este artículo, la Constitución Política reconoce que la libertad de empresa conlleva una responsabilidad social. Esto es, si bien la libre competencia económica es un derecho, lo cierto es que sobrelleva responsabilidades frente a la sociedad en la que desarrolla la actividad económica. Interesa desarrollar que el Estado, por mandato de la ley, evitará la obstrucción o la restricción de la libre economía y evitará o controlará los abusos que pudiera cometer personas o empresas que gocen de oposición dominante en el mercado nacional. Asimismo, el Estado es el encargado de limitar el alcance de la libertad económica cuando así lo exija el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación. En el artículo 332 de la Constitución Política, por su parte, dice: la Constitución Política advierte que la dirección de la economía corresponde al Estado y por ende está obligado a intervenir como corregir las denominadas fallas del mercado para garantizar principalmente el pleno empleo de las fuerzas económicas, la libre competencia de los concurrentes al mercado y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. En este contexto normativo debe concluirse que la libertad de empresa y la libre competencia no son absolutos. Por tanto, la Constitución Política los limitó en atención a la función social y ecológica que deben desarrollar los agentes económicos. Sobre el particular, en la sentencia C-333 de 1999, la Corte Constitucional dijo: el concepto de libertad económica debe ser entendido como la facultad que tienen las personas de realizar actividades de naturaleza económica a fin de mantener o incrementar su patrimonio. Sin embargo, las actividades que forman dicha libertad están sujetas a las limitaciones impuestas por la prevalencia del interés general, por las competencias de intervención y regulación a cargo del Estado y por los principios de racionalidad y proporcionalidad que esta Corte ha establecido con el fin de garantizar la armonía en el ejercicio de los diferentes derechos. 1:00 p.m, 16 minutos en Colombia. Escuchamos todo. En esta parte del país, el abogado los escucha. Todos los sábados de 1 a 2 de la tarde tenemos una cita impajaritable aquí en La Voz de los Centauros 1140M de Radio Caracol. El abogado los escucha. Dirige el doctor Jaiber Domínguez Ricaute. El abogado los escucha. Coordinador Ángel Alfonso Vizcaya Devia o el reportero Vizcaya. El abogado los escucha. 1:17 minutos. Hoy la mitología rinde honor a Sócrates. Solo sé que nada sé. Sócrates es una de las figuras más famosas y conocidas de nuestra historia. Fue uno de los pensadores más notables de todos los tiempos, y su legado filosófico sigue ampliamente investigado, estudiado y debatido en todo el mundo. Sin embargo, a pesar de convertirse en una personalidad tan conocida, Sócrates no fundó ninguna escuela, ni escribió nada de su puño y letra, y lo que sabemos de su vida y de su filosofía nos ha llegado a través de otros autores, entre los cuales hay 3 que suelen ser señalados como los principales representantes: Platón, Aristófanes y Jenofonte, el primero de los cuales es sin duda el más conocido, pues fue alumno de Sócrates y acabó convirtiéndose también en un importantísimo filósofo, cuyo legado filosófico, como el de su maestro, es también de enorme valor. Estos 3 autores retrataron a Sócrates de forma diferente. Platón, que vivió del 428 al 348 AC, y Jenofonte, que vivió del 430 al 355 AC, demostraron ser grandes admiradores de Sócrates,
a diferencia del dramaturgo griego Aristófanes, que presentó una visión menos favorable del filósofo ateniense. Aristófanes se ocupa de Sócrates en una comedia del año 423 AC, titulada Las nubes, en la que el pensador griego es ridiculizado y calificado de falso sabio, además de ser considerado un corruptor de la juventud y acusado de faltar al respeto a los dioses con su filosofía. Además, Aristófanes presenta a Sócrates como si fuera un sofista. Sin embargo, no debemos olvidar que este dramaturgo escribió algunas de las comedias más famosas de la antigüedad, y por lo tanto, debemos reconocer la caricatura que utilizó para describir al filósofo. En cualquier caso, aunque no sepamos exactamente cuáles eran sus intenciones, sus escritos son muy importantes para que conozcamos la vida del gran filósofo griego. Sin embargo, a pesar de esta caracterización desfavorable de Sócrates por parte de Aristófanes, este también hizo registros muy similares a los de Jenofonte y Platón. Menciona, por ejemplo, el uso que Sócrates hace de la dialéctica como herramienta comunicativa. También menciona el conocido método socrático, a través del cual el filósofo interrogaba a sus interlocutores. En la obra Las nubes aparecen algunas características biográficas curiosas y significativas de Sócrates, a quien se describe como un individuo sencillo y pobre, que tenía la costumbre de andar descalzo y que vivía en una casa muy humilde. De hecho, la humildad de Sócrates fue una de las principales señas de identidad de su vida, y también ha sido citada en otras fuentes, en memorables dichos y hechos de Sócrates. Por ejemplo, Jenofonte escribió que no tiene esclavos, su comida y bebida no son exquisitas, su vestimenta se reduce a un tosco manto tanto en verano como en invierno, no tiene zapatos ni túnica. Además de estos tres autores, hay otros muy importantes que han mencionado a Sócrates, como Diógenes Laercio, Cicerón, Aulótipo y por supuesto Aristóteles, que fue otro brillante filósofo griego. Uno de los grandes hitos de la filosofía socrática es la frase, solo sé que no sé nada, que se ha hecho muy conocida. A través de un diálogo platónico, el propio Sócrates relató el origen de esta famosa frase. Según él, en una ocasión, un amigo suyo de la infancia, Querofón, acudió al respetado oráculo de Delfos, un lugar considerado sagrado para los griegos, donde la gente consultaba sus destinos con las pitonisas, profetisas que entraban en un estado alterado de conciencia y a través del dios Apolo, a quien estaba dedicado el entorno, proporcionaban respuestas a quienes las buscaban. Cuando Querofonte fue ahí, preguntó si había en el mundo un hombre más sabio que Sócrates. La respuesta fue negativa. Sócrates era el más sabio de todos. Cuando Querofonte le contó a su amigo lo sucedido, el filósofo se quedó muy perplejo, pues era plenamente consciente de que no sabía nada. Como le cita Platón, se preguntó, ¿qué quiere decir el Dios? ¿Y qué significado oculto ha puesto en la respuesta? Yo aquí no soy consciente de ser ni muy sabio, ni poco sabio. Así que, ¿qué quiere decir al declararme el más sabio? Curioso y deseoso de desentrañar las palabras del oráculo, decidió buscar a un conocido suyo que era político, y al que consideraba una persona muy sabia. Pero tras hablar con él, el filósofo ateniense se dio cuenta de que, en realidad, el político no era tan sabio como creía, porque era incapaz de reconocer los límites de su propia ignorancia. Así que Sócrates concluyó, yo soy más sabio que este hombre. Es muy probable que ninguno de los dos sepamos nada bueno, pero él supone que sabe algo y no lo sabe, mientras que yo, si no lo sé, tampoco supongo saberlo. Más tarde, Sócrates también consultó a otros políticos, además de hablar con poetas y artesanos, considerados sabios. Sin embargo, su contacto con estas personas le llevó a la misma conclusión a la que había llegado con el primer hombre con el que habló, que no sabían nada, aunque creían saber algo. Sócrates se convirtió en una figura popular en Atenas, y una de las principales razones de ello fue el método socrático, que consistía básicamente en un proceso de investigación en el que el filósofo se acercaba a determinadas personas,
ya fueran ricas o pobres, jóvenes o ancianas, en diversos lugares como gimnasios, plazas públicas y banquetes, y les planteaba una serie de preguntas sobre determinados temas que a menudo parecían sencillas y correctas a estos interlocutores, pero que pronto acababan siendo vistas por ellos como inciertas. A medida que las personas a las que se dirigía daban sus respuestas a una pregunta, Sócrates las iba deconstruyendo, formulando nuevas preguntas y mostrando la presencia de malentendidos e incoherencias en sus respuestas. De este modo, los interlocutores se daban cuenta a menudo de que no sabían lo que inicialmente creían saber. A pesar de que había tantas preguntas que debían responderse, a través de esta autorreflexión, las personas llegaban a conocerse mejor a sí mismas y tenían una nueva perspectiva sobre el tema en torno al cual dialogaban con Sócrates. De este modo, el filósofo utilizó sabiamente la dialéctica, que es el arte del discurso, como herramienta lingüística en la búsqueda de la verdad. Todos los sábados de 1 a 2 de la tarde tenemos una cita impajaritable, aquí en La Voz de los Centauros 1140M de Radio Caracol. El abogado los escucha, dirige el doctor Jaiber Domínguez Ricaute. El abogado los escucha, coordinador Ángel Alfonso Vizcaya Devia o el reportero Vizcaya. El abogado los escucha. A continuación, el editorial del día a cargo del doctor Jaiber Domínguez Ricaute. Jaiber Domínguez Ricaute es una voz autorizada aquí en La Voz de los Centauros de Radio Caracol. Una de las falencias que presenta Colombia en su proceso de desarrollo es el de las vías terciarias. El sistema de conexión entre cabeceras municipales, rurales y veredales. Es muy bajo el porcentaje de kilómetros pavimentados y en óptimas condiciones que faciliten la integración entre las distintas comunidades. El presidente de la República, al posesionarse, propuso otorgarles a las juntas de acción comunal competencias para la contratación en lo referente a las vías terciarias mediante convenios solidarios. Esta propuesta ha sido puesta en marcha bajo el programa denominado Caminos Comunitarios por la Paz. El artículo 15 del decreto 142 del 2023 define los convenios solidarios de la siguiente manera. Convenios solidarios. Las entidades del orden nacional, departamental, distrital y municipal podrán complementar esfuerzos institucionales, comunitarios, económicos y sociales para el desarrollo de obras y la satisfacción de necesidades y aspiraciones de las comunidades mediante la celebración de convenios solidarios en los términos permitidos por el artículo 355 de la Constitución Política. Los convenios solidarios para la ejecución de obras. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de la Ley 2166 del 2021, solo podrán celebrar de manera directa convenios solidarios para la ejecución de obras los entes territoriales del orden nacional, departamental, distrital y municipal con los organismos de acción comunal. El valor de tales convenios no podrá exceder la menor cuantía de la entidad estatal involucrada. Los convenios solidarios para el desarrollo de programas. En el marco de lo dispuesto en el numeral 16 del artículo 3 de la Ley 136 de 1994, modificada por el artículo 6 de la Ley 1551 de 2012 y el parágrafo 2 del artículo 63 de la Ley 2166 del 2021, entidades del orden nacional, departamental, distrital, local y municipal podrán celebrar convenios solidarios con los cabildos, las autoridades y organizaciones indígenas, los organismos de acción comunal y demás organizaciones civiles y asociaciones residentes en el territorio para el desarrollo conjunto de programas.
de acuerdo con Colombia Compra Eficiente, entre el 1 de julio del 2023 y el 14 de abril del 2024 se firmaron un total de 2.227 convenios por valor de 257.000 millones de pesos. Estos se describirán de la siguiente manera: SECOP 1, 374 convenios por 121.074 millones. SECOP 2, 1.953 convenios por valor de 245.466 millones. INVIAS, 483 convenios por 97.782 millones. Ministerio del Deporte, 112 convenios por 18.900 millones. Y la Agencia para la Estructura del Meta, 78 convenios con 2.404 millones. Es decir, en convenios solidarios ejecutados estamos hablando de una cantidad bastante considerable del presupuesto para la ejecución de obras. El Consejo de Estado, mediante auto del 28 de mayo del 2024, suspendió provisionalmente el artículo 2.215.1.2 del decreto 1082 del 2015, el cual fue adicionado por el artículo 15 del decreto 142 del 2023. Lo suspendió a través de una medida provisional por una demanda presentada ante el Consejo de Estado. Las razones para suspender la ejecución de este artículo, en el cual se autoriza la contratación directa de los convenios solidarios con las juntas de acción comunal en las entidades territoriales, fue que considera el Consejo de Estado que este artículo de este decreto se expidió sin competencia y extralimitando la potestad reglamentaria del presidente de la República, pues la facultad de reglamentar la contratación de menor cuantía está reservada para la ley. Lo que hizo el gobierno fue crear mediante un decreto el reglamento del mecanismo de selección directa de menor cuantía, es lo que sostiene el Consejo de Estado. También sostiene que el presidente no podía ordenar que esos contratos se hicieran exclusivamente con las juntas porque viola el principio de igualdad de las otras organizaciones que quieren hacerlo. Más importante aún, porque la libertad de empresa y la libre competencia, derechos fundamentales que ya trató la doctora Natalia en la píldora del conocimiento, no se puede violar. Y esto haría que se irrespetaran las igualdades de condiciones que debe primar en estos contratos, en estas contrataciones públicas. El Departamento Nacional de Panación interpuso un recurso de súplica a esta decisión del Consejo de Estado. Colombia Compra Eficiente y el Departamento Nacional de Planeación Nacional aclaró que esta decisión no afecta a algunos contratos de celebración de menor cuantía. Por lo tanto, el Departamento Nacional de Planeación y Colombia Eficiente ha manifestado que las entidades territoriales pueden seguir contratando con las juntas de acción comunal en contratos de menor cuantía. El presidente Petro, en su cuenta de X, se pronunció sobre la decisión del Consejo de Estado de suspender la firma de convenios directos con las acciones comunales. El mandatario aseguró que esto abre la puerta a la corrupción en medio de la contratación de varias obras del país. Por otro lado, el presidente de FEDEGAN, de la Federación Nacional de Ganaderos, manifiesta que a través de un editorial en la página web de la Federación manifiesta que la expansión territorial y las estrategias de control social y territorial de grupos armados es un riesgo para la gobernabilidad del país. También sostiene
el presidente de FEDEGAN, el señor Laforí, que amplias zonas del país donde vive casi el 15% de la población no están efectivamente administradas por el Estado, sino que subsisten bajo el dominio de grupos armados criminales que a partir del abandono estatal controlan territorios con una combinación de seducción y violencia. Esa es una realidad de la que Colombia rural profunda no puede negarse. Hay dos grupos vulnerables, que son las comunidades étnicas y las juntas de acción comunal, por su influencia en las comunidades y en su capacidad de contratación. Paradójicamente, dice el señor Laforí, paradójicamente se trata de grupos sociales protegidos por el gobierno a partir de recursos que fluyen sin recortes. La ineficiente contratación mínima con las juntas de acción comunal para infraestructuras básicas siempre ha existido, pero el gobierno Petro pretendió volverla exclusiva para convertir a las juntas de acción comunal en gestoras de la economía popular, lo cual fue rechazado por el Consejo de Estado, y aún así el gobierno seguirá potenciándolas. Eso es lo que asegura el señor Laforí. Ahora vamos a dar paso a las opiniones. 1:35 p.m. en Colombia, ya viene en camino y sigue el abogado los escucha. Todos los sábados de 1 a 2 de la tarde tenemos una cita impajaritable aquí en La Voz de los Centauros 1140M de Radio Caracol. El abogado los escucha. Dirige el doctor Jaiber Domínguez Ricaute. El abogado los escucha. Coordinador Ángel Alfonso Vizcaya Devia o el reportero Vizcaya. El abogado los escucha. Para resolver sus problemas, nosotros habilitamos la línea jurídica telefónica 320-296-6795 de los abogados Jaiber Domínguez y Natalia Cuellar. Línea jurídica. 1:36 p.m. en Colombia. Camino a Bogotá está el licenciado Timoteo Romero, ejecutivo de la CUEN Colombia. Licenciado, los saluda el abogado, lo escucha. Por favor, la posición de ustedes en torno a los convenios solidarios para las juntas de acción comunal en todo el país. Buenas tardes, y cuál es su percepción y apreciación sobre el tema. Gracias por entrevistarnos sobre estos temas. A mí siempre me ha gustado opinar en nuestro departamento sobre eso. Pues nosotros hemos luchado, y hablo desde la orilla del sindicalismo, desde la orilla de los sectores alternativos, porque en Colombia haya una democratización de la inversión. Porque generalmente siempre ha habido una discusión que eso, por ejemplo, es un hito, que se va para la costa, que porque la bancada de la costa entonces se lleva eso, o que se lo llevan X casas políticas, o que es producto de unos cupos indicativos. Es decir, es todo menos la consulta a la población de cuáles son sus intereses. Yo creo que esto debe ser una mezcla entre planificación del Estado, llámese nación, departamento, municipio, porque debe haber una planificación. Eso tampoco puede ser a lo que se diga por ahí en las encuestas, pero sí se debe consultar, la opinión de la gente, de las comunidades, y ahí es donde entonces le respondo su pregunta. Yo creo que es un avance que se tenga en cuenta la opinión de las comunidades, quienes son en últimas las que saben cuáles son las prioridades de su localidad en las escasas inversiones que hace el Estado. Entonces a mí me parece un avance. Lo que sí recomiendo, con la experiencia que ya uno tiene, es que ese tema de la corrupción, que es también lo que se busca evadir, tiene que haber controles, porque indiscutiblemente la corrupción está en todas las instituciones, en el gobierno, en las empresas, en las organizaciones, y entonces avanzado que sean las comunidades, que se consulte con ellas, que digan a dónde va a ir focalizada la inversión. Pero lo que sí recomiendo para bien de las mismas comunidades es que haya unos controles y haya unos procedimientos, haya unas hojas de ruta, haya unos manuales, de tal manera de que todo fluya
debidamente y no eso se vuelva el día de mañana una pelea entre las mismas comunidades por el manejo del recurso. Creo que esa sería mi opinión. Quiero entenderle que en un país de elefantes blancos, esta es como la solución para erradicar la corrupción, licenciado. De pronto no la corrupción, por eso estoy diciendo que tiene que haber formas de control. No, pero sí es un avance en lo que yo llamé la focalización del recurso. Recuerde que las comunidades, habla con ellas siempre han dicho, hombre, todo lo definen desde el nivel central y mandan las inversiones para lo que menos necesitamos. Yo creo que en eso sí es un avance, ya podemos darlo, y consulten a las comunidades y digan, mire, yo aquí lo que necesito es una escuela, o necesito ese colegio, o remodelar el polideportivo, no sé, que la misma comunidad diga y tenga acceso al control de esas inversiones. Yo creo que eso es un avance. Señor Timoteo, pero también es importante que en estos convenios solidarios tiene un aporte tanto de la entidad territorial como de las comunidades en un porcentaje, que ese porcentaje debe ser en participación en mano de obra, pero deben participar en la ejecución de la obra, ¿no? Bueno, en eso sí, yo creo que debe ser concertado con las comunidades. Yo he sido, y ustedes conocen, de la opinión que la inversión debe hacerla al Estado, para eso pagamos los impuestos, ¿sí?, del Estado, pero que si en determinado caso las comunidades, que ellas, a veces porque se focaliza el recurso hacia allá, yo he conocido comunidades que hasta por un puente no se los hacen y traumatizan, digamos, los sectores de la ciudad, por decir algo. Si la comunidad dice, hombre, focalícenos el recurso aquí, que yo coloco la mano de obra, bueno, si es concertado a mí me parece, pero yo sí he sido un defensor que el Estado es el que debe financiar todas las cosas públicas. Licenciado Timoteo Romero, ejecutivo de la CUE en Colombia, muy generoso de su parte por pasar usted aquí en El Abogado Los Escucha, y que tenga un buen arribo a la capital del país. Mira, muy amable y mil gracias. Un abrazo, saludo a todo mi llano, gracias, chao. Bueno, señora Marixa, de nuevo buenas tardes, por favor, y entramos en la discusión del asunto. Discusión es un decir, es decir, rotamos la palabra al tema de la invitación que el doctor Jaiber Domínguez Ricaurte le ha hecho. Muy buenas tardes de nuevo y a escucharlos y a que hablemos un poco en referencia a este tema tan sensible, tan importante en este momento para el país y los comunales de Colombia. Gracias, doctora Marista. Usted, con su experiencia en las juntas de acción comunal de bastante tiempo, ¿qué nos puede manifestar a este respecto de los convenios solidarios? Pues, mi doctor, y a quienes nos escuchan, eso es algo que se estaba desarrollando, que la ley 743 nos lo permitía del 2021, y que ahorita se amplíe un poco más en la 2166, pues es una herramienta fundamental para darle real autonomía e independencia económica a las organizaciones comunales del país. No es algo nuevo, no es indiferente para nosotros los comunales. Soy comunal de capa, alma, vida y sombrero. Me encanta el ejercicio. De hecho, mi monografía de grado fue en referencia a las organizaciones comunales. Pero en mala hora, ¿no? En mal momento se genera como este obstáculo para que las organizaciones comunales continúen ejerciendo pues su ejercicio en esta Colombia profunda o al interior de los territorios, que es bien complejo el tema. ¿Es un elemento nuevo o es la tradición o es la parte tradicional del país a esta clase de situaciones? Que desarrollemos convenios solidarios. Sí, el aspecto y la prosperidad que pueda tener o que no pueda tener, ¿es lo tradicional o es un nuevo espacio que se gana el país en ese aspecto? No, esto ya se venía desarrollando, ¿sí? Si bien en el gobierno de Alberto Lleras Camargo en 1958 se reconocieron judicialmente, las personerías jurídicas de las organizaciones comunales, y desde ese entonces la idea siempre fue que la comunidad
aportara con su trabajo, con sus jornales, aunaran esos esfuerzos con los gobiernos en turno, con el Estado, para desarrollar diferentes actividades de infraestructura. Las juntas de acción comunal son tan antiguas como la humanidad misma. Las juntas de guerra, recordemos el convite, las manovueltas, cómo se organizaban los caminos ancestrales. ¿A quién le debemos toda la organización del área rural y la construcción de la urbanidad del país, si no es a las juntas de acción comunal? Doctora Maritza, este tema de los convenios solidarios obviamente involucra una cantidad bastante considerable del presupuesto para obras. Aquí yo observo, como se ha desarrollado en este editorial, que hay dos extremos en la conveniencia de sí o no hacer los convenios solidarios con las comunidades indígenas y con las juntas de acción comunal. Por un lado, el gobierno lo tiene como una política de Estado. Por el otro lado, el señor Laforí, como una de las cabezas visibles de la oposición al gobierno, está manifestando que esto se puede prestar, que es un riesgo para la seguridad de la gobernabilidad y que puede ser un riesgo en los territorios donde hay incidencia de los grupos criminales que pueden llegar a manejar o a manipular estos grupos étnicos y las juntas de acción comunal. Y por el otro lado está la regulación jurídica de parte del Consejo de Estado, que dice que aquí no se cumplió el debido proceso en la expedición del decreto reglamentario sobre el tema de los convenios solidarios. ¿Cuál es su opinión a ese respecto? Don Ángel Pineda, de nuevo buenas tardes. ¿Cuál es su postura sobre el tema? Muy buenas tardes. Soy comunal. He conocido muy de cerca el trabajo comunal. ¿Es comunal de hoy o de siempre? De siempre, desde que tengo uso de razón siempre he estado a la vanguardia con los temas comunales. Conozco muy de cerca el ejercicio, la contratación directa que se venía haciendo con las juntas de acción comunal, han sido de toda la vida, desde los caminos vecinales, en adelante la construcción de casetas comunales, las mejoras de las carreteras, cantidades de obras. De pronto, desde mi punto de vista, ¿por qué esto se volvió un boom y hasta ahora se está hablando de convenios solidarios? Diría yo que de pronto porque le tocaron el bolsillo a unos particulares, hablando lo que es. Porque anteriormente, cuando se hacían los convenios solidarios para levantar una caseta de acción comunal, no habían reclamaciones ni habían objeciones. Pero cuando se habló de intervenir las vías terciarias, vía que implica contratación de maquinaria amarilla, que bien o mal no es sencillo el manejo y los informes de operación de la máquina amarilla. Entonces vino el escándalo de que no se podía hacer la contratación directa. Si la contratación directa la vienen celebrando las entidades gubernamentales hace mucho tiempo. Eso no es un secreto para nadie de que la contratación directa es una figura que ya existía mucho antes de existir este escándalo con los convenios solidarios. Es mi punto de vista, no lo veo tanto por el lado de la corrupción o el lado de la desviación de recursos, porque inclusive con los comunales la plata puede rendir más, ya que la misma comunidad hace un aporte en trabajo, busca la eficiencia de los recursos al 100% para brindar a la comunidad la satisfacción de esa necesidad insatisfecha. Yo, para que miremos entre todos, lo googleemos, lo escaneemos, escuchas y mi querido doctor, es ¿qué organización comunal está adelantando o se le están adelantando en este momento una investigación por actos de corrupción? Partamos de ese punto. O sea, hay un juego político allá afuera, y cuando se abría un espacio, una luz de oportunidad para los comunales, entonces ese juego mediático de afuera nos entra a afectar a nosotros. Señora, habían unas esperanzas, habían unos, perdón que le interrumpa, el año pasado se abrió un programa
muchos comunales del país nos inscribimos, ganamos, pasamos esos filtros, y estaba la expectativa de que para muchos municipios iban de 3 a 4 a 5 hasta 25 kilómetros de placa huella que iban a ser ejecutados por los organismos de acción comunal, y después entonces viene este fallo, este concepto, y ¿quiénes son los afectados? Los que impusieron, los que dieron el concepto, o los campesinos que están allá bregando a sacar los alimentos para el país para que coman hoy esos que están deliberando sin tener en cuenta esa carga y ese campesino que en pandemia se habló mucho y se resaltó y volvimos y vinimos, pero hoy se nos olvidan. Entonces hay un show mediático que a la larga los únicos que están afectando no es a los comunales solamente, es al campesinado que hoy necesita calidad de vías para sacar los alimentos para esas personas que están deliberando allá. Yo quiero preguntarle... Señora Marixa Rueda, ¿todo esto puede ser producto de la polarización y la desinformación del país? En parte, sí. Y porque hace falta mucho un criterio más centrado, como que no coja yo para la derecha, ni para la izquierda, ni para la centro derecha, ni nada de todos estos juegos políticos, porque no es el deber ser. Yo quiero preguntarle a los invitados especiales de hoy, además de agradecerle... Don Ángel Pineda y la señora Marixa Rueda. Agradecerle eso que vinieron acá a participar en nuestro programa. Quiero preguntarles, ¿están preparadas las juntas de acción comunal administrativamente, jurídicamente, para poder enfrentar el manejo de estos recursos públicos? Jurídicamente sí están preparadas. Las organizaciones comunales son una de las organizaciones más reguladas por las entidades de inspección, vigilancia y control. Tienen su registro único tributario. Legalmente están constituidas y creadas y activas para hacer esa contratación. ¿Qué le falta a las organizaciones comunales? Formación porque desafortunadamente los organismos comunales se han permeado de actividades no comunales donde la mayoría buscan es un interés personal por encima del interés común. ¿No será más bien elegir a los que saben y a los que no lo hacen, sacarlos de la orilla? Sucede muy seguido de que si no está conmigo, entonces no lo podemos dejar que llegue allá. Sí, bueno, sucede. Pero también te recuerdo que el artículo 103 en uno de sus parágrafos dice que para que aspiremos a ser dignatarios en 2 años que se avecinan nuestras elecciones comunales, debemos tener una formación mínima de 60 horas en el saber comunal. Y no generalicemos, no todas están sin la preparación académica. Yo creo que voy a hacer ahí como una enmienda, porque reitero, ejemplo, departamentos como Antioquia, Cundinamarca, son departamentos organizadísimos. De hecho fue en Cundinamarca donde nació la primera Junta de Acción Comunal. Marixa. Y ellos nos dan a nosotros cátedra en temas de organización y formación. No se le olvide que si en este país venden títulos profesionales, ¿quién no compra un certificado de 60 horas? No. Ahí sí, nosotros tenemos nuestro IBC, que ejerce inspección, vigilancia y control, ¿cierto? IBC. Y son las gobernaciones en unos casos, o la alcaldía, por ejemplo, aquí en Villavicencio, toma las de los barrios y las comunas, ¿cierto? Y en algunos otros departamentos las gobernaciones. Vizcaya, mira, yo tengo la claridad sobre ese tema. Sí, señor, bien pueda. Las organizaciones comunales funcionan en un sistema piramidal. Están las organizaciones de primer nivel, que son las juntas de acción comunal, organizaciones de base. Arriba. Luego siguen las asojuntas o asocomunales, que son las asociaciones de juntas de acción comunal y vivienda comunitaria. Continúan las federaciones, que son Federación Departamental de Juntas de Acción Comunal, y está por último la Confederación, ¿cierto? La misma ley que nos dice, esas 60 horas como mínimo en formación comunal deben de estar certificadas por el organismo inmediatamente superior. O sea, no es que va a venir yo a mostrarles un certificado de la escuela X, oye, debe ser certificado por la organización comunal inmediatamente superior. Y el Ministerio del Interior, claro.
Doctor, nos queda minutico 40 segundos, por favor. Bueno, señor Vizcaya, en minuto 40 segundos voy a sentar mi posición, que no soy tampoco, tengo que reconocerlo, experto en el tema. Mejor dicho, no soy de aquí, no soy de allá, está por la línea del centro. Soy por la línea del centro, como siempre, voy a sentar mi posición en el sentido de que si los convenios solidarios van a ser un mecanismo eficaz para acabar la corrupción en la contratación pública de los entes territoriales, bienvenidos sean. O como dicen los franceses, benvenuti. Benvenuti. Pero si por el contrario los convenios solidarios sirven para la seducción, violencia, dominación territorial de los grupos criminales a las entidades sociales, entonces deben ser fuertemente reglamentados por las altas cortes. Esa es mi opinión. Señor Vizcaya, muy amable por haber compartido este sábado del Abogado Los Escucha. a ustedes, a todos, y especial agradecimiento a los invitados especiales y a toda la mesa de trabajo. Marisa, muchas gracias. Ángel, de la misma manera, muchas gracias. A ustedes, muchísimas gracias por este espacio tan importante para los comunales. Pedirles el favor de que no sean la primera ni la última vez. Invitemos más comunales. ¿Dónde está la federación departamental? ¿Dónde estamos? Si estamos siendo representados a nivel país para que a su vez vamos los comunales llaneros a los ministerios. ¿Dónde está la representación llanera Aquí de los comunales? Aquí el tiempo es nuestro verdugo, 1:55 en Colombia. A todos, buena tarde. Nos veremos el próximo sábado a la 1 de la tarde aquí en El Abogado Los Escucha. Se cierra la puerta judicial.